Esto es muy simple. Mérito, esfuerzo, responsabilidad, estudio. Esos son los valores. Solo una persona mala puede considerar que esos son disvalores o que eso no es conveniente. Agustín Laje destacó que el nombre del proyecto de ley enviado al Congreso no fue elegido por azar, sino que se asemeja a propósito al nombre de una de las obras escritas por el prócer Juan Bautista Alberdi. Lo que se distingue del gobierno de Javier Milei y del de Macri es el cambio cultural, ya que el cambio no es solo institucional sino que es moral. El proyecto de ley involucra una reforma electoral, una reforma en torno a los cortes de calles, también a la legítima defensa, a la obra pública, a las jubilaciones, al blanqueo laboral, privatización de empresas públicas entre muchas otras cosas. Uno de los cambios más importantes en materia electoral es la boleta única. Con respecto a la legítima defensa se plantea ampliar los casos del artículo 34 del Código Penal. Se plantea además la privatización del Inca, el Fondo Nacional de las Artes entre otras empresas culturales, de esta manera quien quiera consumir dicha arte deberá pagarla ya que casi la mitad de los argentinos son pobres y no tenemos por qué financiar a estos organismos gubernamentales que nadie consume. Con respecto a la educación, los estudiantes tendrán que realizar un examen obligatorio al terminar la escuela, así como también los docentes tendrán que reevaluar su inteligencia cada 5 años. Debemos entender que aquellos que se esfuerzan deben ser más reconocidos a comparación con los que no lo hacen. Bueno, vamos a entrar en el tema del sistema electoral que hace al sistema político argentino. ¿Qué se está proponiendo? Entre otras cosas, eliminar la lista sábana. Vamos a hacer esto muy simple para que lo entiendan todos y no solamente sea entendible por un jurista o por un politólogo. Bien, ahí está, gracias Santiago, me lo está poniendo en pantalla. Bien, ¿qué significa eliminar la lista sábana? Significa eliminar ese sistema en el que se te presentan, por ejemplo, un enorme listado de diputados, una cantidad enorme de nombres que con suerte conoces al primero, conoces quizás al primero y al segundo. Ahora, de ahí a veces entran 10, a veces entran 8, a veces entran todavía más que 10 y no tenés idea quiénes son. Se va a buscar pasar a un esquema uninominal, como el que tiene Estados Unidos y el Reino Unido. Este método se basa en que las provincias se dividan en circunscripciones electorales de forma que cada jurisdicción elija un representante único para el Congreso de la Nación, además del intendente y del gobernador. Esto es muy, muy interesante, porque ¿cómo funcionaría? Funcionaría así. Las provincias se dividirían en circunscripciones, en tantas circunscripciones como, eh, como diputados le correspondan a esa provincia. Y ustedes saben que la cantidad de diputados es a su vez una función de la cantidad de habitantes de una provincia. Por ejemplo, Santa Fe tiene 19 diputados. Córdoba tiene 18 diputados. ¿Esto qué significa? Bueno, que Córdoba como provincia se dividiría su territorio en 18 circunscripciones, o Santa Fe, en el caso de Santa Fe, en 19. Bien, entonces, ¿qué pasaría con cada circunscripción? Pues cada circunscripción elegiría un diputado. Esto acentúa el principio de representación. El principio de representación significa que hay un sujeto que es elegido por el pueblo para que lo represente, o sea, para que haga presente aquello que está ausente. Elegimos a un representante en la medida en que por lo menos sabemos quién es, conocemos sus valores, su trayectoria, sus ideas, sus propuestas. Ahora, en una lista sábana, donde además te meten, tenés que poner 19 diputados por Santa Fe, tenés que poner 18 diputados por Córdoba, y la verdad es que como mucho vos podés conocer uno o dos, no conocés más, porque ni siquiera tienen que ver con tu territorio dentro de estas provincias y de las provincias en general. Con lo cual, esa reforma política, quiero decir, me parece valiosa. Además, se avanzaría en torno a el asunto de la boleta única. De la boleta única, algo que vimos su necesidad en las elecciones recientes en la Argentina,
donde si la Libertad Avanza no podía cuidar sus propias boletas, entonces el fraude parecía inevitable. Bueno, no, el fraude se puede evitar de una manera muy sencilla. ¿Cómo? Unificando toda la oferta electoral en una misma boleta y que en esa misma boleta los votantes seleccionen con una cruz el candidato de su preferencia. De ese modo se termina los pequeños porcentajes de fraude político, pequeños por ahora, pero uno nunca sabe bien lo que puede pasar. Vamos a pasar entonces a un punto que ya les comentaba antes que tiene que ver con la legítima defensa. Dice, la propuesta busca reformar el artículo 34 para extender la definición de legítima defensa. O sea, quiere ampliar los casos en que la defensa se considera legítima. En líneas generales, esto quiere decir que se anularían penas ante situaciones de riesgo al punto de llevarlas a hechos de no imputabilidad. Es decir, se flexibilizaría la posibilidad de que alguien pueda defenderse ante determinadas situaciones delictivas. De esta forma se le brindaría más respaldo a la policía, además, se le brinda más respaldo a la policía, muy importante, y habilitaría que no sean penados quienes obren en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo, en cuyo caso la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo. ¿Esto qué significa? Significa que la proporcionalidad de la fuerza empleada para repeler un ataque original tiene que ser interpretada siempre en beneficio de aquel que no ha iniciado el uso de la fuerza. Permitirá a nuestras fuerzas de seguridad utilizar los recursos represivos de que deben disponer para garantizar la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos de bien. Los argentinos de mal, por ejemplo, léase los delincuentes, no tienen derecho a libertad. ¿Por qué? Porque son delincuentes, han roto el pacto social. Tiempo el gobierno busca sumar la no imputabilidad para circunstancias en las cuales en una casa propia donde se descanse una persona se defienda sí. Uno, se encuentren señales que pudieran hacer presumir una agresión inminente. Dos, cuando haya una diferencia de edad, contextura física, experiencia en riña o el número de los agresores pudiera razonablemente hacer temer a quien se defiende por un daño a su integridad física o sexual. Tres, se esgrimiera un arma falsa o de quien atacare con un arma mientras huye de la escena. Muy interesante. A ver, no imputabilidad frente a la legítima defensa en torno a estos 3 puntos. Vamos a ver lo que tiene que ver con la cultura. El proyecto propone la derogación de la ley 24.800 llamada Ley Nacional del Teatro, sancionada en 1997, que creó el Instituto Nacional del Teatro, y el decreto ley, un decreto, pero no era que no se podían los decretos. Bueno, en este caso sí, mira, otros pueden lanzar decretos. Mi ley no puede. Bueno, acá lo que deroga es un decreto ley 1224 de 1958 que constituyó el Fondo Nacional de las Artes. En estos 2 casos, el texto indica que el Poder Ejecutivo procederá a la reasignación de los recursos humanos, presupuestarios y materiales de esas 2 entidades. O sea, estas 2 entidades dejarían de existir como entidades financiadas por el Estado. ¿Les gustan esas entidades? Bueno, financienlas privadamente. Fondo Nacional de las Artes. Ni siquiera sabe lo que es un arte. El Instituto Nacional del Teatro jamás ha pisado un teatro, pero le estás cobrando impuestos para financiar instituciones culturales que no consumen. Busquen fondos privados o bien háganlo funcionar en el mercado. ¿Cómo lo van a hacer funcionar en el mercado? Bueno, promoviendo buen arte, promoviendo buenas obras, haciendo una buena campaña de marketing, poniendo precios que sean accesibles para los argentinos que estén dispuestos a consumir ese tipo de arte, pluralizando la oferta. Examen final en secundaria y evaluación docente. Los cambios de la ley Ómnibus en educación. El proyecto que presentó el gobierno establece un examen obligatorio al terminar la escuela y define que los docentes deban revalidar sus conocimientos cada 5 años. Muy interesante. Muy buena propuesta. La educación argentina es una basura. Eso lo digo porque se me ocurre a mí. No, lo digo porque es el fruto de las pruebas PISA, que evalúan periódicamente alumnos y que lamentablemente los alumnos argentinos han demostrado en las últimas evaluaciones PISA que la educación argentina es basura. Entonces, qué buena propuesta la de incorporar un examen final en la secundaria. ¿Para qué? Para que el joven se gradúe del colegio
previa confirmación, previa constatación de que ha aprendido algo. Mirá, si no estudiaste, reprobás. Mirá, si además reprobás mucho, te quedaste de año. Mirá, si no sabes, no podés salir del secundario sin saber. Esto es muy simple. Mérito, esfuerzo, responsabilidad, estudio. Esos son los valores. Solo una persona mala puede considerar que esos son disvalores o que eso no es conveniente. Si yo me esfuerzo más, lo hago mejor, pues el sistema me debe reconocer de alguna manera. Por ejemplo, el mérito académico, ¿qué significa? Bueno, que si hay alguien que estudió y hay alguien que no estudió, aquel que estudió realmente que le pongan un 10 y aquel que no estudió que le pongan un 0. Responsabilidad, ¿qué significa responsabilidad? Hacerme cargo de las consecuencias de mis elecciones. Si yo estudié y juiciosamente preparé un examen, pues la consecuencia tiene que ser positiva. Está muy vinculada con la idea de mérito que acabamos de mencionar. En cambio, si yo elegí no estudiar porque me la pasé bobeando, tonteando en TikTok y me la pasé mirando el techo y escuchando Bad Bunny, pues entonces la consecuencia de esa elección que yo hice tiene que ser desaprobar. Y si llega un examen al final de mi trayecto por la escuela y ese examen determina que yo he pasado todos esos años bobeando, pues entonces no puedo pasar, porque mis elecciones prácticas deben tener también consecuencias prácticas para que el individuo reconozca el valor de la libertad